Ministro, arranquemos por las buenas noticias. En medio de este difícil panorama que estamos viviendo, la reactivación económica y ese porcentaje que nos dio el DANE en el primer trimestre, 1.1%, ¿nos permite eso? ¿Qué tanto ser optimistas en medio de la pandemia y en medio de los paros? Pero también, dicen otros especialistas, vamos a tener que empezar a mover esa cifra de crecimiento para el 2021 en Colombia. Bueno, esa fue una muy buena noticia, la que tuvimos en el primer trimestre de este año 2021 para la economía. El crecimiento de nuestra economía superó todas las expectativas, superó las expectativas del gobierno, superó las expectativas de los analistas económicos y tuvo una tasa de crecimiento positiva. Salimos de la recesión y yo creo que hubo sectores con comportamiento muy destacado, como el sector industrial creciendo del orden del 7%, sectores del entretenimiento también creciendo por encima del 7%, el sector agropecuario creciendo al 3%, y sobre todo con una perspectiva de asuntos desde la perspectiva de la demanda, como la inversión, por ejemplo, como las exportaciones que tuvieron un muy buen comportamiento. Luego, ese es un buen signo de lo que esta economía es capaz de lograr y de la resiliencia que ha tenido la economía colombiana para superar momentos difíciles. Lo que necesitamos ahora es seguir cuidando este resultado y por eso, en el marco del respeto profundo, naturalmente, a la protesta social, democrática, pues hay que tener muchísimo cuidado en no incurrir en vías de hecho. Los cierres de vías, los bloqueos generan un traumatismo gigantesco en la economía, aparte de que se consideran parte de ser un delito penal. Pero adicionalmente a eso, afectan el comportamiento de la economía, afectan la vida de un campesino, afectan la vida de un tendero, de un micronegocio, porque naturalmente altera completamente las cadenas de proveeduría y hacen que los bienes y los productos se vuelvan muy costosos para muchas familias en nuestro país. Ministro, hablemos de cifras. Nuestro tema el día de ayer era desbloquear vías. ¿Cómo nos vemos afectados y cuánto estamos perdiendo a diario con estos bloqueos de vías? En la medida en que hicimos un ejercicio en la primera etapa de este paro y particularmente cuando se arrancaron en forma esos bloqueos en vías en nuestro país, y los costos diarios eran del orden de 484.000 millones de pesos. Es que hay miles de toneladas de productos que los campesinos no pueden llevar, por ejemplo, a los mercados, y al no poder hacer esto, pues genera una menor capacidad de su ingreso, o sea, menor ingreso para estas familias y por lo tanto afecta naturalmente a esos campesinos, pero también afecta al resto de colombianos, para quienes ese desaprovisionamiento genera escasez y la escasez sube los precios. Y hay muchas familias en Colombia que viven de su día a día y que por lo tanto un pequeño incremento de precios pues les afecta profundamente su capacidad de compra. Ministro, vamos con los pedidos que ha venido haciendo el Comité del Paro. Ellos tienen un pliego que lo han dado a conocer con 7 puntos importantes básicos. Uno de ellos es la renta básica. Están pidiendo un millón de pesos para las personas más afectadas. ¿Esa plata de dónde saldría? ¿Esa plata es viable? Muchos dicen, mire, estábamos hablando de muchísimo más de lo que se estaba pidiendo con la reforma tributaria que se cayó, pero muchísimo más. Nosotros tenemos primero que, hablando en positivo, entender que hay unos puntos en común aún con quienes de pronto pensamos diferente. Y siento que hay un punto en común en los consensos que uno puede construir en este país. Ese primer punto en común es que se necesita un esfuerzo de una política que atienda a los más vulnerables. Y en tal sentido, eso se puede lograr con rentas básicas de emergencia. Un ejemplo de lo cual ha sido el programa Ingreso Solidario, que ha llegado a cerca de 3 millones de familias en nuestro país y que es un instrumento que le permite generar una renta a las familias para poder atender sus necesidades básicas. En tal sentido, el programa Ingreso Solidario pues, ha sido un instrumento para generar justamente eso, una renta básica. Ahora, la renta básica tiene que tener la capacidad de ser financiable. Si hablamos de una renta básica del orden de 1 millón de pesos mensuales, pues eso simplemente no es financiable con las finanzas públicas de nuestro país. Hay que ser claro en el sentido de que la capacidad del país tiene pues un límite y el límite indica que una renta de esa dimensión pues puede costar cientos de billones y eso simplemente pues no habría capacidad de las finanzas públicas para soportar ese monto. O sea que estaríamos en ese proceso de negociación entrando a definir qué suma sería.
Bueno, yo no hago parte de un proceso de negociación y yo creo que aquí hay que respetar un poco la discusión que se genera en la mesa. Yo lo que digo es que ya Colombia tiene una renta básica de emergencia y lo que tenemos que hacer es aprovechar ese instrumento para que podamos atender justamente a esta población más vulnerable a través de un instrumento como el que tenemos, que es Ingreso Solidario. Dos anuncios importantes que ha hecho el presidente Iván Duque, que tienen que ver con algunas de las peticiones que ha hecho el Comité del Paro, aunque ellos han dicho que no fueron decisiones consultadas, sino que fueron decisiones unilaterales. Gratuidad en la educación, estrato 1, 2 y 3 a partir del segundo semestre. Muchos se estaban preguntando, ¿esto va a ser solamente por un semestre? Queremos que sea política de Estado, ha dicho la ministra de Educación, pero para esto se necesitan recursos. ¿Esa plata de dónde va a salir? Bueno, justamente lo primero es destacar el hecho de ese esfuerzo. Es un esfuerzo de país de avanzar en esa educación superior gratuita para las personas más vulnerables de Colombia, que yo creo que era un reclamo justo de los jóvenes por acceder a la educación superior, por lograr desarrollar sus sueños también a través de la educación superior. Me parece que ese esfuerzo pues ha implicado una cantidad de recursos importante, no solamente a través del programa de Generación E, sino de recursos adicionales, que en este semestre fueron o van a ser del orden de 300.000 millones de pesos, aparte de los cerca de 240.000 millones de Generación E. Naturalmente, para que esta política sea una política que pueda convertirse en esa política de Estado, pues va a requerir fuentes de financiación de largo plazo y ahí necesitamos hacer un esfuerzo a través de la construcción de consensos con los actores políticos en la discusión en el Congreso de la República para que podamos avanzar en un escenario de un proyecto de gasto social con una financiación sostenible. Lo mismo aplicaría para el subsidio de empleo para jóvenes 18 a 29 años, hasta el 25% para empleo formal, que también anunció el presidente Iván Duque. Allí dimos un paso muy importante y es la posibilidad de que esos jóvenes de 18 a 28 años que tienen ese otro sueño por lograr, y es tener la posibilidad de acceder a los mercados laborales, pueden hacerlo. Y esto lo que significa es un programa que permite que esos jóvenes de 18 a 28 años accedan al mercado laboral con un incentivo al sector productivo para lograr que el 25% de un salario mínimo mensual legal vigente, que es más o menos el costo de la seguridad social de esos jóvenes, pueda ser cubierto por parte del Estado. Eso genera un incentivo de inmediato al sector productivo para vincular a estos jóvenes al mercado laboral. Hemos dicho que hemos dispuesto de recursos para el primer año de ejecución de este programa, que nos permite llegar más o menos a unos 163.000 jóvenes atendidos con este programa. Pero la intención es llegar más allá, llegar a más de 600.000 jóvenes con este instrumento. Para ese fin, de nuevo, necesitamos fuentes de financiación estables que tienen que ser construidas a través de un proyecto de gasto social con financiación sostenible. Ministro, finalmente, ¿cómo va la nueva reforma tributaria? Lo primero es, realmente aquí estamos construyendo un escenario para garantizar justamente esos proyectos de gasto social con una financiación sostenible. Y como lo dijimos desde el primer momento, esto requiere una construcción de consensos con los actores políticos, con los actores sociales, con los actores representativos de las finanzas públicas, con la academia. Entonces, lo que estamos es recogiendo las distintas propuestas e iniciativas de distintos actores de la sociedad con el objeto de encontrar unos puntos de consenso. Pero ya hay unos elementos en donde hay común interés. Primero, tiene que haber un esfuerzo con los más vulnerables de nuestro país. Ese esfuerzo con los informales, con los micro y pequeños empresarios, con los jóvenes para acceder al empleo y a la educación, con las mujeres mayores de 40 años que perdieron su empleo. En segundo lugar, tiene que haber una conciencia de que en este momento quien tiene más es quien tiene que contribuir. Los más pudientes son los que tienen que contribuir a este propósito. Dicho de otra manera, del bolsillo del más pudiente tenemos que llegar al bolsillo del más vulnerable. Y un tercer principio es que cualquier medida no puede de ninguna manera afectar a la clase media, porque la clase media también ha sido vulnerable como resultado de la pandemia. Ministro, ¿y cuándo se va a presentar? Bueno, estamos haciendo lo que es más importante en este momento, que es la construcción de consensos. Trataremos de aprovechar al máximo este periodo de la legislatura y ya veremos cuál es el camino más apropiado para la presentación y para el curso del debate. Pues es el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aquí en Red Más Noticias. Ministro, éxito en su labor. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Jenner. Saludo a todos los televidentes.